estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar de un término muy importante que es muy utilizado, que es las reacciones óxido-reducción, que se abrevian como redox. Nosotros anteriormente vimos que el equilibrio de reacciones químicas se realiza a través de dos métodos, que era el método algebraico y el método por el tanteo. Pero también existe un tercer método para equilibrar reacciones, que es a través de la oxidación y reducción de algunos elementos. ¿Y en qué consiste? En estas reacciones tiene que haber un intercambio de electrones donde va a existir una especie que entrega electrones, pero a la vez hay otra especie dentro de la misma reacción que los va a recibir. Este intercambio de electrones se hace en forma simultánea, es decir, una especie entrega e inmediatamente otra especie los va a recibir estos electrones. Para determinar entonces cómo es ese intercambio de electrones, cuántos electrones se entregan, cuántos electrones se reciben por estas especies, hay que determinar primero su estado de oxidación para ver si estas especies tienen algún cambio en el número de electrones que tienen en cada una de estas reacciones. ¿Cómo se determinan los estados número de oxidación? Hay ciertas reglas que vamos a tener que respetar. Lo primero es que siempre vamos a tener claro que en esta reacción Redo hay una reacción, como cualquier otra, pero que está desequilibrada. Y nosotros sabemos que no puede existir una reacción que no tenga el cumplimiento de la ley de Lavoisier, es decir, la misma cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos, pero aquí vamos a tener que recurrir a ciertas reacciones a través del intercambio de electrones. Aquí el resultado vamos a llegar a cumplir esa ley. ¿Cuáles son estas reglas de estado o números de oxidación? Que nosotros la vamos a abreviar como EDO, que significa estado de oxidación. ¿Qué es lo que es un estado de oxidación? Es la carga positiva o negativa que tiene algún átomo que está conformando una especie, ya sea elemento o compuesto, y tenemos reglas. ¿Cuáles? El estado de oxidación va a ser cero para todos aquellos elementos que están sin combinar, ya sea como átomo o como molécula. Eso significa sin combinar, que no está formando un compuesto. Como por ejemplo, aquí tengo al Hg, no está combinado con nadie, el O2, que es una molécula, el Cl2 también es una molécula, y el zinc está tomado como átomo, pero acordarse que los metales también son moléculas porque son monoatómicos. El hecho de que no estén combinados, su estado de oxidación va a ser cero para ellos. ¿Cuál es otra regla que vamos a tener que respetar? Que el estado de oxidación de algunos iones, es decir, que son compuestos o elementos que están cargados con carga positiva o negativa, ese estado de oxidación es igual a la carga de ese ion. Como por ejemplo tenemos el Na+, significa que el estado de oxidación del Na es +1. El Al+3 significa que el estado de oxidación del aluminio va a ser +3. O por ejemplo el S-2, el estado de oxidación del S va a ser -2. Otra regla que tenemos que considerar es el estado de oxidación va a ser -2 para el oxígeno, pero cuando está combinado en la formación de compuestos, porque acordarse que cuando el oxígeno está molecular como O2 pasa a ser su estado de oxidación 0, pero cuando él ya está combinado en la formación de algún compuesto, siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2, pero hay una excepción. En los peróxidos, que son compuestos, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí tenemos el H2O2, y los peróxidos, ¿cómo lo pueden ustedes identificar? Porque van a tener la misma cantidad de átomos, tanto en este caso del hidrógeno con el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno ya no es -2, sino que es -1, es una excepción dentro de la nomenclatura inorgánica. Otra regla que tenemos que respetar para determinar los estados de oxidación de estos elementos que van a producirse un intercambio de electrones sería que el estado de oxidación va a ser +1 para el hidrógeno que está formando algún compuesto, como por ejemplo el HCl, el HNO3. El H en este caso actúa con estado de oxidación +1, acordarse siempre que por regla de nomenclatura, si todavía no han visto esa parte de la unidad, la parte de la izquierda, en este caso, voy a poner en este sentido, esta parte de acá siempre va a ser su estado de oxidación positivo y la parte de la derecha que está formando también ese compuesto siempre va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Como el H está en la parte
izquierda, tomándolo en este sentido, es la parte positiva. Y nosotros sabemos que el hidrógeno entonces es más 1. ¿Qué pasa en los hidruros? Y aquí tienen que aplicar el razonamiento que acabo de explicarles. El NaH, ¿dónde está ubicado el hidrógeno? En este caso, en la parte derecha de este compuesto. Por lo tanto, eso significa que, haciendo una diferencia entre los dos, aquí el H está al lado derecho. Entonces significa que el Na sería la parte positiva y el H sería la parte negativa de este compuesto, y eso entonces determina que ese H, cuando está en ese lugar, su estado de oxidación es menos 1. Lo mismo ocurre acá con el hidrógeno. Siempre el hidrógeno, cuando está formando algún compuesto binario o ternario, puede ser más 1, si está como, en este caso, la primera parte de ese compuesto, o puede ser menos 1 en lo que se le llaman los hidruros metálicos, que son cuando está ese hidrógeno en el segundo lugar de ese compuesto. Sigamos ahora con otra regla que me dice que el estado de oxidación de los metales alcalinos, recordemos tabla periódica, el grupo 1A, su estado de oxidación es más 1, y acordarse que eso ya lo explicamos, que lo top de un elemento es llegar a gas noble, y eso lo conseguíamos cuando, en este caso, ese metal alcalino del grupo 1A tenía que entregar un electrón para llegar a lo top. Por eso es que el estado de oxidación siempre de estos metales es más 1. Otra regla es que el estado de oxidación de los metales alcalino-térreos, que son los del grupo 2A, siguiendo la misma regla de los metales alcalinos, va a ser siempre su estado de oxidación más 2. El estado de oxidación de los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Son los elementos que están ubicados en la tabla periódica en el grupo 7A. ¿Cuál era la top? Llegar al grupo 8A como gas noble y con ello tener la estabilidad. Le falta un electrón. Por lo tanto, el estado de oxidación de todos los halógenos que están en el grupo 7A va a ser menos 1, cumpliendo esa regla que acabo de mencionar. Otra regla es que el estado de oxidación va a ser positivo, en este caso para los metales, en compuestos binarios. Los metales nosotros ya determinamos que eran muy electropositivos. ¿Qué significaba eso? Que ellos nunca captan electrones, sino que ellos los entregan. Y el hecho de que los entreguen van a ser cationes. Entonces los metales, todos los metales, su estado de oxidación siempre va a ser positivo. Y en este caso cumplimos esa regla. Y aquí voy a explicarles así, muy general, lo que pasa con la regla de nomenclatura. Si no lo han visto todavía, aquí por eso lo va a hacer muy general. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando tenemos un compuesto binario, como estos dos, el Al2O3 o el FeH3, que son compuestos binarios porque están formados por dos átomos diferentes, aquí, en el primer caso, ese número que está como subíndice es la valencia, que es el poder de combinación que tiene ese elemento para formar un enlace, y sabemos que la valencia o estado de oxidación del oxígeno es 2, es una constante. ¿Cómo podemos determinar la valencia o estado de oxidación del metal que lo acompaña? Y aquí es como regla de nomenclatura que las valencias de cada uno de estos átomos que están formando el elemento se cruzan los números. Eso significa que la valencia del oxígeno o estado de oxidación va a ser 2. Ese 2 que le corresponde al oxígeno se anota cruzado al aluminio. Y la valencia o estado de oxidación ahora del aluminio corresponde ese 3. Por lo tanto, como el aluminio es un metal y vemos que está en primer lugar al lado izquierdo, siempre va a tener esta oxidación positivo. ¿Y cuál es su valor? Es más 3. ¿Qué pasa ahora con el FeH3? Yo sé que el hidrógeno, en este caso, está en segundo lugar con respecto al compuesto, por lo tanto el hierro es la parte positiva y el hidrógeno en este caso, como está en segundo lugar, es la parte negativa. Sabemos que es un hidruro. ¿Cuál es su estado de oxidación de ese hidrógeno? Es menos 1. Como cruzamos sus estados de oxidación por regla general de nomenclatura inorgánica, entonces el hidrógeno que tiene valor 1 va al ladito del hierro y la valencia, en este caso, o estado de oxidación del hierro, le corresponde ese 3 que está acompañando al hidrógeno. Por lo tanto, el hierro aquí, su estado de oxidación vale más 3. ¿Y por qué se dan
esta regla de nomenclatura, porque acordarse que cuando vimos disociación iónica, lo que ocurría ahí era que teníamos que encargarnos, como estos son compuestos neutros, de igualar cargas. De tal manera que esa igualdad de cargas, en cada uno de estos casos, se va a conseguir, en este caso, se lo voy a explicar para que puedan entender por qué hay un cruzamiento de estas valencias. El hierro, yo sé que es más 3, y el hidrógeno, en este caso, es menos 1. Está en desigualdad, por lo tanto, ¿qué significa? Que el hidrógeno, para llegar a tener las 3 cargas negativas, necesita 3 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y de ahí viene ese número que está acompañando al hidrógeno para que quede finalmente un compuesto neutro.